Entonces yo dije, chuta, ¿qué hago? Y mi hermano me dijo, ¿qué te gusta hacer? No me gusta ir al cine. Yo siempre sabía que, yo a los 18, a los 17 cuando terminé, yo ya sabía que quería estudiar cine. Pensé, bueno, hacer alguna carrera en fotografía más grande, pero dije no, voy a estudiar cine. Viendo las películas también yo me preguntaba qué eran las películas, o sea, cómo tal vez se los hacían, cómo se formaban. ¿Por qué estudiamos cine? No sé, la verdad. O sea, no tengo idea, no tengo, es una pregunta creo que espiritual. En realidad, si yo hubiera planteado hacer algo artístico, hubiera sido quizás la literatura, pero alrededor de los 14 años, justamente a través de la lectura, ah, empecé a imaginar audiovisualmente, que eso es creo que la diferencia de alguien que hace cine y no, es como pensar cinematográficamente. Yo al principio estudié ingeniería comercial, ¿sí? Yo me gradué, yo también ejercí esa carrera, pero sentía que, no sé, era como que me estaba desperdiciando. Sentía que tenía un talento creativo que no podía aplicarlo en un trabajo de oficina, entonces dije voy a estudiar fotografía. Yo para que me haya gustado el cine primero tenía que observar. Entonces a mí siempre me ha encantado ver, observar, ¿ya? Entonces creo que viene de ahí, ¿no? Viene de esa particularidad mía de ver como historias en algún lugar, ya no sé. Pues mira, abrieron una nueva universidad. El gobierno de ese tiempo abrió una nueva universidad, por si te interesa. Y apliqué para artista visual, para artes visuales. Y me rechazaron. Entonces dije, chuta, no, frustración, y estuve un año sabático pensando qué hacer con mi vida porque evidentemente, y además fue en la Universidad de las Artes porque nosotros somos 3 en mi familia y mi papi no podía pagar 3 universidades particulares porque somos como seguidos. Mi hermano en ese tiempo estudiaba en la ESMENA y era muy caro para ser oficial mercante. Mi hermana en la ESPOL, gratis. Y a mí, que fui la última en graduarme, me tocó elegir sí o sí una carrera pública. Entonces, era eso o estudiar en la Casa Grande, me parece que también oferta cine, pero es muy costoso. Entonces, me metí acá y apliqué a cine. Y en cine me aceptaron. No había dónde y entonces estudié medicina, pero yo no, en las mismas aulas, yo me imaginaba cómo estaba filmando una vida de un chico que quiere estudiar cine, pero tiene que estudiar medicina. Entonces, sí, eventualmente pasaron muchas cosas, pero llegué a la Universidad de las Artes renunciando a todo y decepcionando a mis padres. En realidad nunca tuve una presión para estudiar una carrera tradicional. O sea, yo estudié la que quise porque estaba convencida, ¿sí? Pensé que ese era mi camino. Pero a la final, como yo siempre tuve desde pequeña como ese interés por crear, básicamente era crear. Podía ser una caricatura, podía ser un dibujo, podía ser... por ejemplo, me gustaba mucho escribir. Entonces mi primer acercamiento al mundo de la creación sería escribir. Yo escribía mucho. Me gustaba leer y por lo tanto como que era natural en mí que también escribiera. Me gustaba como los colores, las formas. Entonces siempre tenía esa aptitud y esa destreza por combinar cosas y encontrar la belleza. Yo creo que de las cosas que como que el recuerdo más fuerte que yo tengo sobre la relación entre el cine y tal vez mi infancia es directamente con mi padre. Yo creo que él fue de alguna manera un precursor y también como alguien que me inspiró de alguna forma a llegar a esta carrera, porque mi papá veía mucho cine negro, veía mucho cine mexicano, dorado, de la época dorada. Mi papá consumía el cine de Chaplin, mi papá le encantaba incluso el cine de Chespirito, se veía todas las películas de él como las del Chanfle. Mi papá era un amante también de... O sea, mi papá no era cineasta, mi papá era un trabajador, era lo que se puede llamar un obrero de oficina. Padre artista, supongo, también, que pintaba, era músico, era fotógrafo, arquitecto, dibujante, retratista, yo qué sé. Entonces, siempre crianza muy artística en el sentido de que él me enseñaba
yo que sé, a tocar el teclado o a dibujar. em, Siempre me decanté mucho por la escritura. En realidad, a mí me interesaba mucho escribir y actuar. O sea, desde niño quería actuar. Eh, Recibí clases de actuación desde los 11 años. Y cuando yo decidí estudiar cine centrándome en eso. Entonces, yo sí al menos percibía que lo más complicado en sí no era el contenido de la universidad y todo, sino enfocarse en aprender y enfocarse en hacer cine. Siempre me gustaron las películas animadas desde que era niña, siempre, siempre, siempre. Creo que, si mal no recuerdo, alguna vez fui a un workshop o algo así y me preguntaron cuál fue la primera película animada que yo vi. Y debe ser un 85% segura porque la memoria bastante me falla, pero debe haber sido Pie Pequeño. Entonces, cuando yo vi Pie Pequeño, yo dije, o sea, los dibujitos, ¿no? Como criatura. Los dibujitos, y estaba bonito, y los colores estaban bonitos, y los animalitos. Entonces yo dije, yo quiero aprender a hacer eso. Con la fotografía encontré como el nicho de lo visual. La fotografía me permitió como contar algo, pero a nivel visual. Sino que sentía que algo me faltaba lo sonoro. Entonces ahí en el cine encontré ambas cosas. No vas a vivir del cine, no vas a vivir haciendo películas y te van a pagar de eso. Creo que el único que puede hacerlo es Cordero. Y Javier Andrade puede, ni tanto, porque Javier Andrade es profesor de la U, así que supongo que también tiene que laburar, ¿no? Como todos. Se puede, pero si te encuentras a las personas que creen en ti, porque el nicho es muy chiquito, los colegas suelen ser bastante celosos y es raro la persona que en verdad genuinamente te quiere ayudar a crecer, pero yo diría que si uno se rodea de las personas adecuadas, sí que se puede. Era difícil como después saber que iba a trabajar, ¿no? Uno se plantea a veces esas dudas, pero poco a poco las cosas se fueron dando. Me gustó también la docencia. Antes ya tenía experiencia porque fui profesora de matemáticas, con mi carrera anterior tenía como conocimientos de eso y siempre me gustó de hecho la docencia. Entonces a la final, cuando ya egresé, se abrió un plazo aquí, una plaza para ser profesora, entonces me escogieron. Cuando tú trabajas en lo que te apasiona, entonces ya no es un trabajo. Ya es, al menos para mí, cuando yo estoy trabajando, cuando yo estoy filmando, cuando estoy rodando, así tenga que cargar agua, así tenga que apoyar a llevar un mueble, un atrezo, para mí es como jugar, no es trabajar. De haberme sentido como haciendo totalmente lo que no quería en esa institución bancaria, acá fue como encontrar todo lo que siempre había querido hacer. Y entonces, como un rescate de mi propia vida. Yo me siento vivo en un set. Cuando estoy dirigiendo, cuando estoy actuando, yo me siento vivo en una proyección, cuando estoy pasando una de mis pelis favoritas y a la gente le encanta, o cuando la gente se te acerca y dice eso fue una experiencia increíble y tenemos esas proyecciones en las que la gente baja de Manzana 14 y se quedan hablando por media hora de la película. Y eso para mí es increíble.